¿Qué tal? En esta ocasión en Talento Deportivo vamos a hablar de una disciplina muy longeva, que de hecho inclusive, bueno, pues empezó desde la antigua Grecia. Las luchas asociadas, lucha grecorromana, también, bueno, pues todas estas disciplinas que se han venido especificando y que desde el Barón de Coubertin, cuando en 1896 arrancaron y se estipularon los primeros Juegos Olímpicos para el siglo XX, en los inicios se incluyó esta disciplina. Y vamos a ver esta historia con un referente de la lucha en Jalisco, que por cierto, Jalisco tiene 2 clasificados a Juegos Olímpicos. Y vámonos con la historia de Manuel López, este gran luchador, y nos platica su historia al respecto de cómo es este deporte. Soy Manuel Alejandro López Salcedo, atleta de la disciplina de lucha grecorromana. Llevo 22 años practicando el deporte y también soy entrenador de la selección Jalisco. Bueno, yo vengo de una comunidad muy pobre. Mis papás vienen desde cero prácticamente y la única como actividades que podíamos hacer que no era estar en la calle era salir a caminar. Mi papá le gustaba correr mucho medios maratones y eso. Entonces lo primero que hice yo de deporte como más de manera competitiva fue correr una carrera de 5 kilómetros cuando tenía 10 años. Después entré a karate en una cooperativa que está cerca de mi casa y practiqué cerca de 6 meses karate. Después evolucionó porque el lugar cambió y se hizo Kung Fu. Y Kung Fu estuve practicando cerca de un año aproximadamente. En el lapso de 10, 11 años por ahí. Más bien fue la situación de que lo ofrecieron, era parte del beneficio de la cooperativa. Entonces mi mamá y como muchos amigos de la colonia estaban practicándolo y yo estaba nomás ahí de ocioso. Aparte de que era bien desordenado, pues, como desmadroso. Mis papás dijeron, no, vete a hacer algo, ¿no? Ponte a hacer algo. Entonces ya entré a la parte del karate, después al Kung Fu y me di cuenta de que mi energía estaba bien canalizada en este tipo de actividades, pues en deportes donde pudiera sacar como la energía. Aparte de que era bien peleonero, la verdad, en las calles me llegué a dar varios tiros, como mucha gente tenía fama de que era, pues, medio buscapleitos, peleonero, ¿no? En la situación. Entonces ahí empecé con esa parte del Kung Fu, estuve más o menos un año y me hice cinta café, todo estuvo bien y aprendí parte de la disciplina. Después también cerró, no sé, tuvieron problemas con el entrenador de la actividad y cerró los entrenamientos de Kung Fu y ya me quedé otra vez sin hacer nada. Después un amigo mío que actualmente también es entrenador, él lo invitaron al CODE a conocer los deportes que existían en el CODE y entró en la lucha olímpica. Y ya conoció la lucha olímpica y él fue el que me invitó. Me dijo, vente, es gratis y está padre, ¿no? Está chido para que conozcas. Entonces mi mamá, como tiene muy buena amistad con sus papás de ellos y todo, dijeron, sí, llévenselo, que esté mejor allá. Entonces, a los 12 años entré al CODE, primero así como de a ver qué era, ¿no? Alcalde, sí. Entonces, yo vivía cerca del Cerro del Cuatro, para allá, para aquella zona donde, pues en aquellos tiempos, hace 30 años, entonces yo y mi amigo teníamos 12 años y nos veníamos desde allá en camión 1 hora al CODE. Y pues la verdad era como echar desmadre, la verdad no tenía como que un objetivo claro de ay, vas a ir a hacer deporte, no, era ver qué había, ¿no? Como salir de la zona de la calle, de eso para practicar una actividad, exactamente. Entonces yo iba más a jugar que otra cosa y el entrenador era bueno con nosotros de tal manera que sabía cómo a atrapar nuestra atención en el aspecto en el que no nomás ibas y haz esto, sino que te ponía juegos de básquetbol, actividades, mucha acrobacia, que fue lo que más me llamó la atención, porque como yo venía del Kung Fu y todo eso, lo que quería era aprender a echar mortales y veía películas de Bruce Lee y lo que quería era como... De hecho, yo quería ser gimnasta en mucho tiempo, que veía Juegos Olímpicos con mis papás y todo, que me ponían.
a mí lo que más me gustaba era la gimnasia y yo quería echar mortales, splits, todo eso. Entonces, ahí en la lucha me empezaron a enseñar la acrobacia básica, los resortes, el flip de espalda, todo eso, y era lo que más me gustaba. Pero también al mismo tiempo, de entrando a los 6 meses, como no tenía equipo completo Jalisco y todo, y ocupaba llevar equipo para competir, a mí me dijeron, no, pues tú das el peso, vámonos. No, a un selectivo nacional. Entonces, a los 6 meses de estar aquí, me llevaron a San Luis Potosí. Fue mi primer viaje fuera de la colonia y todo eso. Y también, ¿Tus papás quieren permiso o qué? que sí, pues que no, me están invitando a competir a San Luis. Ellos ni tampoco creían que fuera real hasta que vinieron a hablar y ya le dijeron, no, sí, va a competir y que va a ir a la Olimpiada Nacional y todo. Entonces, pues mi papá dijeron, órale, no, pues sí, ¿no? Hasta empezaron a sentir ya orgullo de decir, órale, mi hijo puede llegar a ser un buen deportista de los que salen en la tele y todo, ¿no? Entonces, mi primer viaje fue a un nacional, a San Luis Potosí, y como no había nadie en la división, gané medalla de oro. Entonces regresé sin luchar con mi medalla de oro y pues bien motivado, ¿no? Ya así mis papás estaban contentos y el entrenador dijo, no, pues tenemos una medalla de oro segura si siguen presentándose. Si... Yo no sabía muy poco de lucha realmente, 2, 3 técnicas, la media Nelson, son movimientos así como muy básicos los movimientos, que igual ahorita les explico bien cómo van, ¿no? Entonces, fui a mi primer evento y gané de foul. Después me llevaron a Tamaulipas. Y en Tamaulipas fue otro evento donde igual tuve solo un combate con una persona que era más nueva que yo y gané medalla de oro también. Entonces eso amarró a que me gustara mucho porque era como la onda de que estás practicando un deporte, te llevan a viajar por todo el país y llegas con medalla y te toman en cuenta para más cosas. Entonces para mí eso fue el gancho, que lo que me acercó. Aparte estaba aprendiendo acrobacia y estaba como destacando y como desde chiquito siempre he sido muy competitivo y medio presumido en el aspecto de que yo quiero siempre ser el mejor y hacer las cosas que los demás no pueden hacer. Entonces ya aprendí a hacer cierta acrobacia y luchaba, traía medallas. Incluso los maestros en la escuela ni me creían porque me veían así todo, como que tú vas a los nacionales y medallista y X, ¿no? Entonces, ya también en la secundaria yo me echaba los flips de espalda y empezaba como que a agarrar fama con los compañeros y todo, y pues eso me acercó más. Bueno, pues la historia de Manuel Alejandro López, la verdad es que es muy particular, sobre todo en lo que tuvo que sacrificar desde un inicio, los largos recorridos en esta ciudad de Guadalajara, donde todavía las distancias eran complicadas, sobre todo por el transporte, y desde muy corta edad, pues recorrer con su compañero para asistir al entrenamiento, para sacar pues esa hiperactividad que tenía desde muy joven y empezar a pensar ya en una formación de alto rendimiento. Era la escuela en la mañana y el entrenamiento era en la tarde. Salía, comía y me iba. Ni siquiera hacía tareas, yo creo. No sé cómo le hacían en esa parte, pero el entrenamiento empezaba a las 4 o 5 de la tarde, entonces me daba chance de que salía a las 12:30 de la primaria, comía y ya a las 3 me estaban esperando, pasaba por mí y mi amigo para irnos a entrenar. Y así pasaron años. Después participé en entré en el 98. Y en el 99 fue mi primera Olimpiada Nacional y fue en Yucatán, en Mérida, Yucatán. Entonces también, te digo, vengo de una familia muy humilde y yo viajé en avión, cosa que ellos no habían hecho jamás. Entonces yo estaba muy emocionado, mis papás también estaban muy emocionados y pues ya prácticamente estaban diciendo, no, pues a esto te dedicas. También surgió en ese tiempo un proyecto que fue puesto por el doctor Andrade Garín en el CODE, en el cual creó, como él estaba metiéndole demasiado
promoción, apoyo y presupuesto y todo al deporte de Jalisco porque quería hacerlo de primer nivel, surgió el proyecto de la Escuela para Atletas. Entonces yo fui parte de la primera generación de Escuela para Atletas del COE de Jalisco en el 2001. Entré a la prepa en eso y me facilitó todo. Entonces incluso a mis papás les ayudó muchísimo porque yo ya vivía en el CODE. Como había dormitorios y albergues, yo desde el 2001 hasta 2012 viví en el CODE completamente. Tenía hospedaje, alimentación, escuela, no pagaba nada, al contrario, como me iba bien y empecé a sobresalir, ganaba becas, entonces ya prácticamente era un hijo del gobierno, ¿no? Pero dando resultados, que era lo bueno. Mi primera Olimpiada Nacional yo la gané en el 2003. En el 99 no agarré medalla en la Olimpiada, en el 2000 tampoco. En el 2001 quedé en bronce, 2002 bronce también y ya 2003 gané medalla de oro. Para mí fue como un cúmulo de emociones porque fue la primera vez que iba a viajar en avión. Me dieron todo, así, una mochila, el pants. Creo que hasta hablaba a la gente de que daban viáticos. Entonces yo así como que no hallaba como por dónde, ¿no? Y todos mis amigos y todos, y éramos pues niños. Era un desmadre todo completo. Y aparte te atrapaban con la noticia de que te decían, el gancho era de que si gana la Olimpiada Nacional te van a dar una beca de 400 pesos mensuales, que en ese tiempo para un niño de 13 años era un dineral. Entonces más motivados entrábamos a luchar tratando de ganar la Olimpiada Nacional. Y pues no, sí fue muy muy emocionante. Me acuerdo que en el avión nomás iba por la ventana, grite y grite, y hasta me callaban porque no hallaba por dónde de la emoción. Pero bien, y en el 2003, que ya fue mi primera Olimpiada que gané, después de ya varios años de intentar y no. Por ejemplo, en el año 2000, mi amigo, el que me invitó a toda la lucha, él ganó la Olimpiada Nacional y yo quedé en quinto lugar. Y pues yo veía a ellos bien felices y todo eso, y yo esa felicidad no la compartía porque yo ya había perdido. Y a mí sí me afectaba porque yo decía, pero yo entreno más que ellos, entreno igual que ellos, ¿no? Y yo sentía que era talentoso, pero sí me frustraba mucho y luego decía, no, el año que entra sí la voy a ganar. Entonces ya cada vez eso de ir en forma de juego a practicar el deporte se convertía ya en algo más serio para mí. Pues yo quería también ser el mejor, ¿no? Igual que mis amigos, y veía que ellos recibían muchos premios por su esfuerzo y por todo, y yo quería lo mismo también para mí. ¿Y les daban becas? Ajá, sí, él recibía su dinerito cada mes y pues eso, de donde yo vengo, pues era algo que sí esperas, pues. Sí quisieras, sí anhelabas como motivación. Ya después, en el 2001, que quedé en bronce, lo vi cerca, ¿no? Y dije, no, el año que viene sí. Y así le iba, hasta que ya en el 2003 ya empecé a despegar mucho el nivel. Fue en la parte en la que, como yo te decía, me gustaba mucho sobresalir, hacer las cosas mejor que los demás. Y era medio engreído, de cierta manera, porque si alguien hacía 10 dominadas, yo quería hacer 15 y que me voltearan a ver. Y eso ayudó mucho a que subiera mi nivel. Y en el 2003, cuando gané, fui el único que ganó medalla de oro de mi estilo, de Jalisco, en Olimpiada Nacional. Y me apoyaron para ir al Campeonato Panamericano en Venezuela en 2003. Entonces, a partir de ahí empezó ya mi carrera deportiva como de alto rendimiento. El Campeonato Panamericano ese que fue ya era una categoría cadete, como es ahorita mis alumnos con los que estoy, obtuve yo medalla de bronce panamericano. Entonces eso impulsó, fue como una parte importante que ayudó a impulsar mi trayectoria deportiva. Desde el 2003 hasta el año pasado no había perdido ningún evento en México. Y fui en el 2010 el primer campeón de Juegos Centroamericanos y del Caribe en la historia de México. Entonces de ahí empezaron a surgir los resultados deportivos importantes.
que son las disciplinas, las exigencias y el ir evolucionando. Manuel nos platica también en esta experiencia, cómo no solamente en el nacional, sino su experiencia a nivel internacional y cómo ir tomando la experiencia para hacerse un referente en lo que es las luchas asociadas. Yo iba, pues, de cierta manera confiado de que era el mejor de mi país. Y dije, no, pues yo voy a luchar. Y fue un grupo, nada más éramos 5 competidores, porque mi división no era con mucha gente, pues. Entonces, de los 5, perdí yo con Argentina y con Venezuela, con la sede. Y estuvo muy cerrado los combates. Con Venezuela estuvo el combate, perdí por puntos, y con el argentino también. Y eso me llevó al tercer lugar. Pero ahí descubrí ya que, a pesar de ser el mejor del país, hay un mundo en la lucha, hay un mundo fuera de México, del cual poco a poco me tocó ir descubriendo, porque una cosa es también a nivel América y otra cosa es en Europa, porque la lucha grecorromana en Europa tiene una tradición de cientos de años a comparación de lo que hay en América, ¿no? Y aparte tienen sus deportes tradicionales, porque como ya sabes que en Europa siempre han estado con situaciones bélicas, que ellos tienen adiestramiento militar y la lucha era parte del adiestramiento, ¿no? O sea, es la forma en la que entrenan a los militares, es enseñándole lucha y variantes de la lucha. Regresé del Panamericano en el 2003 y participé en la Olimpiada Nacional. Y ya Olimpiadas Nacionales para mí eran como un evento regional. Yo las ganaba sin que me marcaran un solo punto. Muchos años consecutivos era campeón, la medalla más segura del equipo. Me odiaba todo el mundo, me veían como rival y había mucha gente que me conocía y yo así de que, buenas tardes, ¿no? ¿Quién eres? Pero así fue. Y ya después, eso fue en el 2003, en el 2005, siendo juvenil, yo participé ya en eventos de primera fuerza contra los adultos. Y en el 2005 le gané al que era el número 1 de los adultos, que ya había ido a unos Juegos Olímpicos. Un atleta de Veracruz, muy renombrado en la lucha mexicana. Y yo le gané y me hice seleccionado nacional de primera fuerza siendo juvenil. Y ahí fue cuando participé en mi primer campeonato panamericano de adultos. Ya contra un plata olímpica, luché un cubano que era plata olímpica y brasileños y venezolanos que pues ya tenían 5 o 6 años más que yo y en físico estaban superiores. Y me ponían un baile, así como yo agarraba a la gente aquí en selectivos nacionales. En ese Panamericano no marqué ni un solo punto a nadie. Me pusieron un baile, pum, pum, pum. Pero aprendí muchísimo y ya me di cuenta de que no, me quedaba camino por recorrer. En el 2008 fui a mi primer preolímpico, donde ya estaba yo buscándome jugarle el pase a Juegos Olímpicos para ir a Beijing. Y en ese Panamericano solamente pasaba el primer lugar. Y si el primer lugar ya estaba clasificado, porque el primer clasificatorio era en el Mundial, el segundo lugar pasaba. Entonces, en ese evento yo quedé en segundo lugar, me fui a discutir la final contra el cubano que era plata olímpica y ahí fue donde dije, no, estuve cerca de la clasificación, pero también el cubano estaba fuera de serie, sí, bastante, muchísimo. Yo no pude hacerle ni un punto nunca. Y no fui a Beijing, pero ya entré en la parte de entrenar para participar en Juegos Olímpicos. Ya empecé a entrar en los ciclos olímpicos oficialmente, en esa parte. Me omití una cosa. Mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron en el 2006, en Cartagena, en Cartagena 2006, en Colombia. Y quedé en quinto lugar también, pero ya conocí también la diferencia de un campeonato panamericano a unos Juegos. Los Juegos son una belleza, es de lo mejor que hay. Pues de los que conozco, porque Juegos Panamericanos también, o sea, la diferencia entre un campeonato a unos Juegos, los Juegos es una fiesta completamente.
y en el 2006 fueron mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Después seguí el proceso. En el 2008 fui al preolímpico buscando eso y quedé en segundo lugar, me quedé cerca de la clasificación y ahí me llevaron al primer preolímpico mundial, porque como estuve pegado, hay una última oportunidad de clasificar en un preolímpico mundial donde entran todos los que no calificaron en los respectivos eventos continentales y el primer mundial. Ajá. Y fue a Serbia, ahí fue la primera vez que viajé a Europa en el 2008. En Novi Sad se llamaba europeo. Sí, no, ahí me tocó ver a campeones olímpicos, un egipcio que tiene resultados que a todo mundo que lo agarraba con una técnica que se llama turca, le partía las costillas de la fuerza, estaba descomunal ese sujeto, estaba grande, egipcio, así todo fuerte y a todo mundo salía con la costilla lastimada y eso. Y él clasificó ahí fácilmente a Juegos Olímpicos. Y yo perdí el primer combate, sí hice puntos, pero no, bien, todo bien. Pero ya descubrí el otro nivel, pues ya había salido del continente para conocer el nivel en Europa y es otro rollo impresionante. Pero ya comencé ya mi carrera deportiva ya de alto rendimiento completamente, empezando ciclos olímpicos y terminándolos completamente. Entonces ya el primer ciclo olímpico después de esa experiencia, que fue ya iniciando en el 2000, fueron Juegos Olímpicos 2008, 2009 es año que no hay eventos y 2010 empieza el ciclo con Juegos Centroamericanos. De esta manera hemos llegado al final de esta edición en el programa de Luchas Asociadas con la historia de Manuel Alejandro López. Acompañando la siguiente edición con un nuevo atleta y una nueva disciplina aquí en Talento Deportivo.